Señor Cabrera, ya tenemos listo nuestro primer invitado y para aprovechar el tiempo, creo que vamos a presentarlo enseguida. Si le parece, o quiere ir al Sí, cambio sí. primero. No, preséntalo. Ya tenemos al doctor Rogelio Moreno, que es médico, psiquiatra y terapeuta. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días. Me gusta empezar el día con ustedes. Gracias. Gracias, Rogelio, doctor Rogelio Moreno, muchas gracias por atendernos. Y es que a mí me llamó la atención algo de esta semana que pudimos apreciar, y es que el doctor Rogelio Moreno, quien es médico psiquiatra, ¿no? Sí. Es médico psiquiatra, hizo una presentación ante la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, cuyo título era Entendiendo científicamente la corrupción. Y a mí me llamó la atención el solo título, y entiendo por varios de los que asistieron que el desarrollo por parte del doctor Moreno fue más que interesante. La primera pregunta, doctor Moreno, es científicamente la corrupción. ¿Cómo podríamos entender esto? Claro, durante la presentación al inicio, muy rápidamente explico siempre que no es tanto la corrupción es la consecuencia, el resultado es al que genera la corrupción, así que es entendiendo al corrupto. Y dado que mi profesión es entender salud mental, cómo funciona la conducta humana, no nada más por psiquiatra, mayormente quizás por mi parte de psicoterapia y de neurociencias, me dedico a entender conducta y conducta humana. Es que hace 15 años me dediqué a tratar de investigar históricamente, individualmente, científicamente, qué genera esta conducta que tanto daño nos hace. Así que es la conducta del corrupto. Porque también es mi planteamiento que si yo entiendo su mente, sé lidiar con esa mente mejor. Puedo afrontarla mejor. Porque no lo estamos haciendo bien. Y la evidencia de estos 15 años que llevo de investigación dice que simplemente cada vez hay más corrupción y hasta de nivel global. Así que es entender sus mentes lo que yo creo que nos va a ayudar. Pero pregunta de rigor, entonces. Uh-huh. ¿Ese individuo corrupto nace corrupto o se hace corrupto en el tiempo? Sí, las investigaciones también, por eso es científico, porque esto es data amplia. Mayormente hay dos trastornos de personalidad que parecen estar envueltos con estas conductas, personalidad narcisista y antisocial, y ambos de hecho comparten ciertas características en su egocentrismo, su sentido de grandiosidad, todo tiene que ser muy visible y solamente su perspectiva es la que cuenta, y ellos se hacen en crianza. Esto no es un asunto genético, no es heredado, esto es un asunto de crianza, y no nada más me refiero en su hogar, sino también en el entorno social en donde crecen, en la escuela, sus compañeros, y también hay muchísimas investigaciones al respecto. Así que es un fenómeno de que se generan en su circunstancia, en su contexto social, desde que nacen. Ahí se forman sus asociaciones neuronales, su forma de ver la vida, y así van por el mundo con esa perspectiva en mente, y es lo que tenemos que descifrar. Usted en ese conversatorio hablaba del comportamiento de todos los seres humanos en diferentes aspectos, que te estacionas mal, que no quieres hacer la fila, que haces un montón de cosas que a la final uno piensan que no están mal y que no es un acto de corrupción per se, pero al final pareciera que sí, y eso es lo que cuando la persona llega a un puesto gubernamental, esto aplica, obviamente en mayor, más grande, ¿no? De forma más grande. Absolutamente así es. Como esto es científico, yo les invito a que evalúen al corrupto que ustedes quieran, a la persona pública cuya conducta les desagrada, que examinen el trayecto desde chicos, y van a ver un montón de evidencias desde ser irrespetuoso con un profesor, con los amigos, tirar basura, orinar en la calle, y simplemente van sumando, son manipuladores y se van colando. Si no los paramos a tiempo, si no corregimos al niño desde pequeño o al ciudadano común entre nosotros con contundencia en el día a día, si no nos corregimos contundentemente en el día a día, si no nos censuramos, estas personas simplemente siguen evolucionando y se van colando en el quehacer público y llegan hasta estos puestos porque los hemos dejado. Así que también somos partícipes de la dinámica por inseguridad, por indiferencia, lo cual también es un problema mental, porque no estamos bien coordinados, si no estamos atentos a nuestro entorno y participamos activamente en
vida social. Y esto implica corregir y censurar a los que no obran bien. Al final todos tenemos algo de corruptos. Eso mismo Sí. le quería preguntar. Ese corrupto, hombre o mujer, cuidado, porque no estamos hablando Sí. solamente de... ¿puede ser curado? Otra buena pregunta. De hecho, una de las terapias que yo hago se llama terapia basada en la mentalización. Es una propuesta de entendimiento de conducta humana británico, muy basado en ciencias. Es la única con una aprobación de tratamiento para antisociales. Es un tratamiento muy particular, incluye terapia en grupo, y es la única que parece tener un resultado. O sea que al momento, mayormente, no se puede hacer mucho en cuanto a tratamiento. Por eso es que es tan importante que todos sepamos esto y en la sociedad sepamos tratar de corregirlos y si no, neutralizarlos del quehacer público, porque mayormente no hay tratamiento. Así que o los aguantas, los censuras y los aguantas, o los neutralizas, cárcel, lo que sea necesario, porque sus mentes no se van a coordinar con las nuestras. Ya la persona crece así porque no se le corrigió desde pequeño, pero uno en el camino como adulto pudiera autocorregirse. No, él no se va a autocorregir nunca. Lo que pudiéramos hacer es que si esta persona eventualmente capta que todos lo estamos vigilando y muy dispuestos a desaprobar cualquier cosa, él restringe su acción. No es que su mente esté cambiando, por lo menos él restringe su acción. Y eso es lo importante. Porque así es como lo podemos otra vez neutralizar. No es que ya estoy buscando necesariamente que él se convierta en una persona buena, pero por lo menos lo voy a neutralizar. Esto es bien interesante y no es difícil de evidenciar. Cuando vamos a otros países, por ejemplo, una terminal aérea de un aeropuerto importante y grande, vas a la terminal aérea de un vuelo que salga para Latinoamérica y hay bulla, la gente parada, vas a una que salga para Austria, Suiza, qué sé yo, y automáticamente el entorno nos va regulando. Y si uno está pendiente de que todos nos están viendo, vas bajando el volumen, te vas comportando, porque el entorno social inmediato marca tanto cómo es la conducta que debemos tener que nos acoplamos. Y más o menos en esta línea es que va esta idea, de censurarlos para que se acoplen sí o sí. Y si no se acoplan, tienes que llamar a la autoridad y los neutralizas. En base a lo que acabo de escuchar, entonces hay el mecanismo de la justicia, por un lado, y el mecanismo último recurso que da la sociedad. Y en la sociedad debe ser el día a día, es el que quiero despertar un poco si logro que se entienda que estas personas tenemos que activamente corregirlas, censurarlas día a día, en cualquier mínimo acto. Llamamos corrupción obviamente a las personas que están en funciones públicas, con manejo de dinero y poder, pero cualquier acto no cívico, como orinar, tirar basura, pasarse la doble línea, que a cada rato me enferma en Panamá cómo se salta en la doble línea amarilla. Sí. Si corregimos esos actos no cívicos día a día, establecemos una conducta coordinada, que para eso es que sirve la mente, para leernos unos a otros y beneficiarnos unos a otros. Pero ¿por Así qué que en el censurar? día a día... A ver, ¿por qué censurar y no interpelar? Bueno, hay diferentes palabras muy bien. Yo puedo desde intentar corregir, de hecho si es una persona que conozco o que le tengo confianza, o si me provoca decirle, oye, mira, no te saltes la línea amarilla, si es alguien conocido, no tires la basura, ¿no? Y yo sé que puedo intentar corregir. Censurar es cuando ya el intento de corrección de que él se acople no es suficiente, entonces yo tengo que ser muy contundente en desaprobarte abierta y públicamente. Y si somos más, pues mucho mejor. Así que la intervención que elijas, interpelar, abuchear, censurar, con tal de que le transmitas visiblemente y con tu cuerpo tiene que ser el vehículo de tu mensaje de desaprobación o de censura que no estamos dispuestos a que él opere de su forma. Ahora, las acciones tienen que ser contundentes y en unidad, porque si no, no pasa nada, que es lo que generalmente ocurre en Panamá. Así es, contundente, unidad y constante. No hay un espacio, porque si no se cuelan por el espacio. Así mismo es. Y la unidad nos ayuda mucho a enfrentar el miedo que esta gente genera. Lo que pasa es que como Flor dice que es el tornillo para acá, a lo mejor el doctor Moreno también, y Gonzalo ni hablar, no se van a acordar que aquí, cuando estaba la lucha contra la dictadura, llegó a un punto tan, pero tan fuerte la lucha pacífica,
que en un restaurante entraba un coronel del Estado Mayor o un ministro o una figura conspicua de la dictadura y la gente le sonaba con el cubierto los vasos o las copas en señal de protesta. Y se tenían que ir. Así es a eso apelo, eso es. Y ahora vemos a esta gente en un mall y se toman selfies. Y me siento súper preocupado cuando veo eso porque entonces tenemos una población que realmente no entiende a quiénes tenemos enfrente. No más es uno, o sea, son varios. Así que no quiero señalar a uno en particular, son muchísimos. Y se toman selfies con ellos, los aplauden, hasta los manzanillos no tienen idea del daño que eventualmente también se están haciendo ellos mismos. Para el manzanillo, pareciera que por un momento está resolviendo su situación de vida, pero la propuesta del corrupto es tal que eventualmente colapsa porque no es una propuesta de coordinación social. Así que todos estos agrupamientos, pandillas, nazis, mafias, corruptos, narcos, eventualmente colapsan porque no son una propuesta de coordinación social armónica, creativa y hacia un beneficio común. Y frenando Entonces los manzanillos son parte. sí, y frenando a los corruptos también ayudaríamos a que la justicia funcione. La justicia vuelve al mismo tema, así que como no es tanto la corrupción sino el corrupto, no es la justicia sino los injustos. Y a los injustos que operan en esas áreas, que son jueces, fiscales, que no operan bien, también tenemos que censurarlos, corregirlos o neutralizarlos de la misma manera. ¿Y Es en cuál es el cualquier papel? quehacer. ¿Y cuál sería el papel entonces de los medios de comunicación en ese caso? Excelente pregunta, porque es el principal, dado que estoy enfatizando justamente que es nuestra comunicación al otro, lo que realmente nos regula, no son las leyes, no son las constituciones. Yo nunca leo la constitución y yo sé que yo no opero en contra de ella. Mi sentido común está tan coordinado socialmente que somos mayormente correctos. No es que no sirva la constitución, por supuesto que no, hay que hacer un consenso, pero no me diga inclusive, que nunca la ha leído, como usted la leí en la porque escuela, a mí por me supuesto consta que que sí sí. la leí. Por supuesto que sí la leí, disculpe el descuido, tiene toda razón, sí la leí, muy interesante, el ejercicio hay que hacerlo, pero para que una constitución funcione, las mentes tienen que tener previo a la constitución una disposición a hacer un acuerdo común que todos vamos a cumplir. La disposición mental es previa y estas personas no la tienen. Pareciera que se sientan a negociar y no ejecutan. De vuelta a tu pregunta, entonces, como hay que transmitirles y comunicarles muy contundentemente que desaprobamos su quehacer, son los medios, de hecho son los periodistas como profesión, que investigan y comunican claves esenciales en todo esto en la sociedad. La comunicación es vital, la labor de ustedes es extremadamente importante. Ustedes investigan el quehacer de estas personas, lo publican, lo evidencian, y de ahí los demás podemos entender entonces cuál es el recorrido de estas personas, para saber que no son fiables, que no son eficientes. Así que es la labor que están haciendo cada vez sin miedo. Por eso, don Rogelio, yo le digo, si hablamos de medios de comunicación, a mí la palabra o el verbo censurar, a mí me genera un cortocircuito, porque yo lo que creo que el trabajo de nosotros no tiene que ser censurar, sino interpelar a ese funcionario corrupto. Sí, por eso te digo que todo depende de la situación en la que se esté. Ciertamente, quizás desde un periodista, interpelar es el verbo que corresponde. Ajá. Pero si yo estoy en un lugar y alguien está haciendo un acto no cívico, yo lo censuro, le digo no se hace. Eso es una censura pública. Así que el verbo que usamos, el modo de ejecución que usemos es según el contexto. No, el que termina censurando entonces es el medio editorialmente hablando. El periodista va de preguntas, pero el medio ya desde el punto de vista editorial es el que termina haciendo la censura al hecho que se ha registrado. Claro, por supuesto. Ahora, al final, porque ya se nos va acabando el tiempo, es evidente, doctor Moreno, que la familia y la escuela juegan un papel fundamental en este tema. Absolutamente así es. Absolutamente así es. Y en las propuestas que hago para tratar de resolver este problema, porque no nada más es un entendimiento científico de la mente de ellos, sino también hago una propuesta de qué tenemos que hacer. La primera vuelve a ser nuestra acción, nuestro actuar como sociedad en el día a día. Y la segunda, que ya es a mediano y largo plazo, implica necesariamente reforzar la educación y el civismo. Y la educación debe incluir la historia.
para entender y establecer una identidad común en base a los hechos que nos unen como nación. Así que la educación es parte fundamental, y el apoyo a la familia, a la institución familiar, al grupo familiar. Esto es vital también. Si ven en los países más avanzados, hay licencias de paternidad y maternidad amplios, porque saben que la educación del niño, la crianza desde tempranito del niño, asegura un futuro bueno para la sociedad. El niño es el futuro de la sociedad. Así que, sí, educación Sí. y familia. Sí. Cuando yo le digo al doctor Moreno que no me diga que nunca leyó la Constitución, porque si no la leí, la llevaba a la escuela y yo lo rellenaba de uno. Así que sí la Quedé tuvo que muy haber llamado al doctor desenmascarado. Robert Reina. Quedé muy desenmascarado. Tienes toda razón. Sí, la leí muy bien y muy interesante fue. Pero ¿a qué me quiero referir? Flor y Gonzalo y amigos oyentes. Siempre yo le decía a mis estudiantes, mire, el estudiante, el compañero de usted que es copión, va a ser copión todo el resto de la vida. Y no me venga a decir, ay, tú nunca te copiaste. No, un momento. Y yo se los explicaba siempre, no, es que cuando yo llegue a la universidad yo no me voy a copiar. Mentira, se sigue copiando. No, cuando yo sea un profesional yo no me voy a copiar o no voy a incurrir. Lo va a seguir haciendo. Y cuando llegue a la vida pública, no, cuando llegue a la vida pública no lo voy a hacer. Lo va a seguir haciendo porque viene con el defecto de fábrica. Sí, en ese sentido. Quiero llamar la atención en algo, doctor Rogelio Moreno. Usted recordará, tanto en la escuela particular como en la escuela pública, en tiempos atrás, décadas atrás, ¿con qué rigor se sancionaba al estudiante cuando era encontrado, ya sea copiándose, ya sea botando papel al piso, ya Sí. sea con un mal comportamiento? Tal cual. ¿Con cuánto menos rigor se sanciona ahora en la escuela? Es excelente lo que mencionas, porque como veo a pacientes y sé que los padres y los alumnos ya se le montan a los profesores. Eso es terrible. Eso es terrible, porque entonces la referencia es el muchacho con su altanería y la referencia no es el adulto con autoridad, con dignidad, con justicia, el que representa la referencia, sino el impulso del muchacho hoy en día, y muchos padres de familia que los avalan y no los censuran, que los corrigen a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero don Rogelio, Sí. yo creo que hay un buen ejemplo de algo que no tiene que llevar al extremo del autoritarismo para que se genere algún tipo de cambio en la sociedad. Y el mejor ejemplo es el metro. La De metrocultura. acuerdo. La De metrocultura acuerdo. no se basó en el hecho de imputar, señalar, de decir, a ver, si usted hace esto, usted va a tener un lío. Al contrario, se trató de generar una conciencia cívica de que esto es nuestro y que tenemos que cuidarlo, más allá de las repercusiones que pueden haber por la falta dentro del sistema. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque me da la oportunidad de aclarar esto entonces, porque esta propuesta es para el que no es cívico, para el corrupto, para el que no opera bien. Pero mayormente los seres humanos aprendemos cuando el modelo es un modelo de dignidad, de aprecio y de beneficio mutuo. Esta propuesta de corregir, censurar y neutralizar es para estas personas que no proceden de forma coordinada. Pero mayormente, de hecho, los espacios públicos sirven para esto, para coordinarnos a todos. Y señalamos al que no se coordina. Pero la educación vivida en sociedad, en espacios públicos, es una forma justamente de armonizarnos, de cooperar. Y mayormente la invitación también es a eso. Si yo me conduzco bien, los demás se contagian y también se conducen bien, operamos coordinadamente y censuramos a los pocos que no. A los pocos que no. Pero ciertamente mayormente se educa en buena lid, no se educa por autoritarismo. Pero ¿por qué se comportan bien en el metro y cuando salen del metro el comportamiento es distinto? Para que veas el poder que tiene el entorno social. Así mismo es. El contexto es el que los regula. Muchas veces. Pero también sabe que puede haber una sanción si viola los normas del metro. Por supuesto. Lo sabe. Por supuesto. Eso es parte de, porque la censura puede ser social y la gente sabe que hay una bulla que le van a hacer a alguien, y si no, la autoridad. Ciertamente la certeza de que va a haber algún señalamiento o castigo ayuda, pero tiene que haber esa certeza. Pero no puede ser que solamente se espera que la autoridad la ejerza. La autoridad quiere decir la autoridad legal. Tiene que ser el día a día, tiene que ser en nuestra convivencia cotidiana. Desde allí tiene que venir algún... Yo sé que si yo estoy en un aeropuerto alemán y alzo la voz, 500 miradas voy a tener encima mío que me van a regular. Yo sé eso. Entonces,
va en esa línea. Y el tema es que el comportamiento sea constante, sí. Es Al margen de constante. que si te van a sancionar o no, sino que si te portas bien en el metro, ¿por qué te portas mal afuera? Lo que Sí, ocurría con las zonas del canal. la idea también es que estas personas empiecen a ver, igual que los otros que no son corruptos, Claro. que cuando estamos coordinados, realmente se experimenta bienestar. Hay esperanza, hay alivio, solucionamos nuestros problemas, como la pandemia lo habrá evidenciado. Cuando nos coordinamos bien, algo salía bien. Cuando alguien no se coordinaba bien, había casos, había algo que salía mal. Así que también es que evidenciemos que cuando estamos coordinados, y la mente es para eso, para coordinarnos, una de sus funciones es esa, se experimenta un bienestar. Aquí me ponen el ejemplo de los billeteros. Dice, si vende casado y con guantú, no le compre. Exacto, 100%. Y si nadie las compra, se va a morir de hambre, y que se muera de hambre por hacer mala propuesta, y se corrige. Exacto. 100%. ¿Sí? Eso Así que es así. hay que ayudarlo. No lo ayudas. Y no te ayudas tampoco a ti. Sí, Así mismo es. al comprarle no los estás ayudando, lo estás No, empeorando. lo estás empeorando, y también te metes un tiro a ti en el pie porque afectas tu sociedad. Pero Así mismo es. rapidito, profesor. El profesor ponía una cara cuando yo hablaba del metro de Panamá y de las políticas autoritarias para generar una conciencia cívica. Pero aquí hay algo que se tiene que preguntar, señor Rogelio, y es, a ver, ¿cuánta culpabilidad tiene el sistema en este comportamiento en América Latina? Porque no es Panamá, es en América Latina. Y el sistema nos lleva a ser corruptos. ¿Por qué? Porque la justicia no funciona, porque los trámites son lentos, porque la persona encargada no gana lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, La partiendo de eso, investigación de corrupción no dice eso. Disculpa, te interrumpa. La investigación en corrupción mundial no dice que es la falta de impunidad ni el dinero, no. En verdad, también en la presentación pongo un mapa de transparencia internacional. Así como he dicho que el corrupto se genera en un entorno adverso, complejo, hostil, traumático, negligente, el corrupto se genera allí, en ese contexto social. La corrupción que tú bien señalas a gran escala no es nada más en Latinoamérica, también la vemos en África, la vemos en Oriente Medio, por ejemplo, y si ves el mapa de transparencia internacional, es fascinante ver eso. Los países más corruptos, que son Latinoamérica, África y Medio Oriente, y también el sur de Asia, todos fueron en algún momento invadidos, colonizados y maltratados por naciones colonizadoras. Así que también hubo un choque y un trauma social, en donde la corrupción entonces es una forma de supervivencia al trauma, tanto para el individuo como para la nación. Nada más que lo estamos viendo en gran escala. Otro ejemplo que te pongo es el sur de Europa, por ejemplo, que es más corrupto que el norte. El sur de Europa siempre estuvo en mucho conflicto, muy peleado por diferentes reinos. Y en Italia, su peor parte es el sur de Italia, es donde están los sicilianos. Y la mafia se origina justo en estos contextos de tremendo trauma social. Así que entre más trauma social, más aparición de corrupción como una medida para sobrevivir lo que coordinadamente no se pudo lograr. Lo cierto es que no se me habría ocurrido que la corrupción ha sido científicamente estudiada. Mire por dónde vamos. Qué interesante realmente. Valiosísimos estos aportes del doctor Rogelio Moreno. Ojalá más adelante tengamos otra oportunidad con el doctor Moreno de profundizar aún un poco más, porque por los mensajes que me están llegando acá de algunos oyentes, ha sido muy apasionante escucharlo. Sobre todo que no estamos hablando con un panameño que está dando una opinión, estamos hablando con un panameño que es un científico que estaba estudiando el tema y que Sí. nos acaba de hacer incluso una referencia histórica. Una referencia histórica de las explicaciones históricas de por qué hay áreas más corruptas que otras, producto de una investigación. Doctor Rogelio Moreno, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ahora que usted se va, Flor va a hablar mal de usted, voy a hablar mal de Mentira, todos. no le haga caso. Mentira, no le haga caso. Eso no es cierto. Entonces, se ven viejos y todo lo demás. Gracias. Y Gonzalo, disculpa que te interrumpí. no te preocupes, No, por favor, doctor. Rogelio, tranquilo, no se Vamos a preocupe. tener que traerlo de Gracias, vuelta, profe. Gracias. gracias, que estés bien. Igual a ustedes.